Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos y hoy vengo a contaros una de las historias más felices y más bonitas de mi vida personal y laboral. Y es la historia de uno de mis primeros destinos como profesor de secundaria. Porque cuando uno empieza a trabajar como profesor de secundaria, siempre se cree que va a trabajar en el instituto que hay al lado de su casa, pero al menos en Andalucía no es así. Te vas a recorrer la geografía andaluza de cabo a rabo, literalmente, antes de empezar a trabajar en sitios que están relativamente cerca de tu casa. Y eso es lo que me pasó a mí. Resulta que, bueno, de esto no hace tanto tiempo, hace, no sé, 3 o 4 años, o menos. No lo sé, es que han pasado muchas cosas en muy poco tiempo y por lo tanto tengo el sentido del tiempo un poco así medio perdido. Pero en fin, que hace poco tiempo. Cuando empecé a trabajar en la educación pública, pues empezaron llamándome con sustituciones de baja, de gente que estaba enferma por lo que fuese, que se daba unos días de baja. El primer destino al que me mandaron estuve literalmente 8 días en Huéscar, provincia de Granada. Ya hablaré en otro momento de esta experiencia. 8 días, de los que, por cierto, me pilló la feria y trabajé 3, pero bueno, eso es otro dato. Y el segundo destino al que me mandaron fue Highlight, La Puerta de Segura, uno de los sitios donde yo he sido más feliz de mi vida, y lo digo de corazón. Yo es que me creo que soy de Brooklyn o algo así, pero bueno, de Brooklyn no soy, pero yo soy de Málaga. Yo me he criado en Torremolino, que es un pueblo, entre comillas, de Málaga, que tiene 60.000 habitantes y que es una ciudad en todos los sentidos. Entonces, cuando a mí de repente me llaman por teléfono de delegación y me dicen que me tengo que ir a La Puerta de Segura, digo, mire usted, ¿eso dónde está? Bueno, hijo, pues te ha tocado un poquito lejos, la verdad. Y yo, bueno, pues nada, corriendo fui a Google Maps y ahora vi que estaba a literalmente 4 putas horas de mi casa. A 4 horas, es decir, hay pueblos de Andalucía que están a 4 horas y que siguen siendo Andalucía, porque Andalucía es la Texas de España. Así que de un día para otro, literalmente, porque me llamaron como un miércoles y el jueves ya tenía que estar allí, hice el petate y cogí carretera y manta y hacia el norte. Yo no sabía nada de ese pueblo, sabía solo que estaba cerca de otro pueblecito más grande que se llama Beas de Segura y que, bueno, pues literalmente estaba en la frontera entre Andalucía y Albacete. Yo no sabía lo que me iba a encontrar y iba un poco giñado. Yo dije, a ver qué hace allí la Sarah Jessica Parker de Málaga en este pueblo de la sierra, que veremos a ver tú cómo me reciben. Yo cuando llegué al instituto, yo parece que había salido de mi casa hacía 6 años y todo era en la misma mañana. De repente llego, doy los buenos días, me presento. Hola, mire usted, que soy el sustituto, que aquí he llegado, que hay que ver lo lejos que está esto de todo. Y me contesta, muy bien contestado, el jefe de estudio. Hombre, está lejos según desde donde tú vengas. Como diciendo, mira, que el mundo no gira alrededor de Málaga. Y yo dije, vale. Y intuí yo que las cosas iban a ser complicadas. Así que nada, pues di mi primera clase a un grupo de gente que no conocía, en una asignatura que no sabía por dónde iban del temario, y bueno, pues logré superar la mañana de la forma que mejor pude. Pero de repente, claro, toca la campana, son las 3 de la tarde, y tú te ves solo en un pueblo de la Andalucía profunda, sin conocer a nadie, sin casa, sin sitio donde dormir y, bueno, sin hoteles además, porque allí hoteles no hay. Así que me metí en un sitio de estos de anuncios y con las mismas, estaba justo allí al lado del instituto, nada, me lo enseñaron en el momento, yo lo vi, no tenía ninguna intención de seguir viendo otros pisos porque no tenía dónde dormir, así que dije, sí, mire, pues me quedo tal cual. Resulta que la familia que me alquilaba el piso tenían también un restaurante en el pueblo, porque allí todo es súper endogámico. Allí todo el mundo está vinculado a las otras personas. Mis caseros eran padres y tíos de algunos de mis alumnos. Mis alumnos eran mis vecinos. Los padres de mis alumnos eran los dueños del supermercado donde compraba la comida. Todo el mundo está relacionado. Allí nadie está aislado. Así que nada, bueno, ya teniendo mi casita, ya empecé a relajarme. Yo vi que el ambiente allí pues era una cosa a la que yo no estaba acostumbrado. Era un sitio muy tranquilo, era un sitio muy feliz, era un sitio muy de la sierra y era un sitio en el que la naturaleza lo dominaba todo.
Yo que soy una rata de ciudad, a mí nunca me había interesado lo más mínimo la naturaleza ni todas sus virtudes, pero es que ahí es literalmente imposible vivir ajena a ella. Desde los primeros días yo me empecé a dar cuenta de que había empezado a sentir una conexión íntima muy fuerte con el entorno natural en el que nos movíamos. Tened en cuenta que este pueblecito literalmente está dentro de la Sierra de Segura, es decir, dentro del Parque Natural de la Sierra de Segura, y que por lo tanto es un pueblo dentro de la naturaleza. Tú alrededor no ves un paisaje industrial, tú alrededor lo que ves es bosque. Yo lo flipaba porque yo desde el balcón de mi habitación, cuando me asomaba, no se veía ninguna otra edificación, no se veía ninguna otra muestra de humanidad. Yo lo único que veía era bosque a lo largo. Era una cosa tremenda porque los árboles prácticamente llegaban hasta mi ventana. Y era una cosa súper bonita. Sobre todo recuerdo muchísimo los olores, porque allí los olores son muy fuertes y son muy reales, por decirlo de alguna forma. El olor a pino, el olor a madera quemándose en las chimeneas, que es una cosa que en Málaga no estamos acostumbrados. El olor como a castañas, el olor a vida de pueblo, el olor a invierno, que es una cosa, yo aquí estoy acostumbrado a que huela a salitre y a que huela a crema Nivea, pero yo no estoy acostumbrado a esos olores tan telúricos, tan de la naturaleza. Así que ahí estaba yo, con súper poca experiencia, tratando con adolescentes, en el instituto más guay que he estado en mi vida, en el sentido del alumnado. ¿Por qué? Pues porque era un instituto con menos de 100 alumnos. Solo había un primero de eso, un segundo de eso, un tercero de eso y un cuarto de eso. Y era una cosa, pues, insólita. Tú ten en cuenta que con menos de 100 niños, a la semana yo ya los conocía a todos. Además, unos chicos y unas chicas alucinantes, súper majos, súper cariñosos, que me recibieron con los brazos abiertos y que fueron absolutamente encantadores conmigo. Yo le daba clase a las 4 clases, claro, porque no había otras combinaciones, y bueno, pues les daba geografía e historia, que es lo que yo enseño. Y la verdad es que desde el principio pues me trataron todos fenomenal. Sí que es cierto que en cuarto de eso había alguno que me odiaba un poco, y en primero de eso hubo alguno que también me las hizo pasar un poco canutas. ¿Por qué? Pues porque ten en cuenta que yo estaba empezando a ser profesor de instituto, yo todavía no tenía las herramientas básicas desarrolladas como para mantener el orden como las tengo ahora. Porque yo ahora hago así y se calla hasta la punta O. Pero claro, en aquella época yo no hacía, yo hacía como, y no se callaba nadie. Pero bueno, poquito a poco lo fui desarrollando. Ten en cuenta que yo iba como para una sustitución como de 3 semanas o así, y al final fueron literalmente 6 meses. Así que me dio muchísimo tiempo a adaptarme. Una cosa muy guay de esta experiencia fueron los compañeros. ¿Qué es lo que pasa? Que en los institutos, digamos, de las ciudades, pues cada uno tiene su vida, cada uno, pues todo el mundo tiene pues su familia o sus historias, sus planes y tal. Y pues no he visto que haya tanta piña como había en este pueblo. ¿Por qué? Pues porque ten en cuenta que allí todos éramos interinos y entonces todos estábamos ahí provisionalmente y todos estábamos ahí pues solos y perdidos de la mano de Dios. Eso hacía que nosotros nos vinculásemos y nos juntásemos muchísimo y que estuviéramos todo el día para arriba y para abajo. No solo cenando y tomando café y yendo a los distintos sitios que había allí en el pueblecito, sino haciendo excursiones, que conocimos un montón de sitios súper chulos en el entorno. Por supuesto, este periodo no habría sido lo mismo sin mi compañera Isa de francés, sin Pablo de biología y sin Marie. Marie era la asistente de conversación de origen américo-japonés. Marie era la auxiliar de conversación de origen americano-japonés y que estaba allí como un pulpo en un garaje y que encajamos súper bien desde el principio y que ella me ayudó a integrarme una barbaridad en el entorno y en la vida social del pueblo. Ya os digo, nos pasábamos el día literalmente haciendo cosas y fue una época pues súper bonita y súper divertida de mi vida. En los pueblos además los vínculos que se establecen entre los profesores y los alumnos son como mucho más cercanos. Yo en mi casa era un primero, ¿vale? Por detrás daba para el bosque, por delante daba como para una callecita secundaria. Y yo me acuerdo de llegar allí, sentarme, ponerme a leer y sentir esa paz
de que de repente se hiciera de noche, mirar por la ventana y ver un cielo cargado de estrellas que se veían, vamos, refulgiendo, una cosa tremenda. Y me acuerdo que muchísimas veces pues pasaban por la puerta de mi casa alumnos míos y como sabían que yo estaba arriba porque yo tenía la ventana abierta o porque tenía el coche en la puerta, tal cual, pues me saludaban. Yo al principio me costaba acostumbrarme a esto, porque yo ya sabéis cómo soy, que yo soy un gato, que yo no quiero relaciones con otros seres humanos a menos que sean imprescindibles. Pero yo estaba allí a lo mejor leyendo tan tranquilo y yo escuchaba, ¡maestro! ¡Maestro! Y yo me quedaba así muy quieto, esperando que la persona se fuese. ¡Maestro! Que sé que estás ahí, que tienes el coche aquí aparcado y tú no vas a ningún sitio sin coche. Y yo, ya me han pillado. Así que me asomaba, yo me ponía a hablar con mis alumnos así desde la ventana y pues mira, una cosa de verdad súper bonita. Sí que es cierto que estaba un poco amargado porque fíjate que en la casita donde vivía, en el piso de abajo, vivía un profesor, pero que no era del instituto, era del colegio. ¿Y qué pasa? Que era profesor de educación física. Yo no quiero decir nada, pero bueno. Resulta pues que este vecino mío pues entrenaba todas las tardes en la casa, usaba la casa como gimnasio. Entonces él se ponía a hacer, pues yo qué sé, pues lo que hará la gente que entrena en su casa, pues sentadillas y saltos y volteretas laterales, y a mí literalmente me temblaba el piso. Encima siempre ponía las mismas canciones, y es que se ponía para entrenar el Eye of the Tiger. Y a mí es que me cortaba el resuello y me amargaba la vida. Tuve que hablar varias veces con él y fue un poco, en fin, tenso. Pero, en fin, ese fue el único problema así reseñable. Otra cosa súper guay de mi casa es que, a ver, yo toda mi vida había vivido pues en un barrio normal y corriente, en un 6º piso, y yo lo único que veía desde mi terraza pues era, pues yo qué sé, un tirón de un bolso, un atraco a mano armada, un acto de violencia policial, una cosa así. Pero aquí yo me asomaba por la ventana de mi salón y yo veía un caballo, que me quedé helado la primera vez que lo vi porque yo no sabía si era de verdad, si de cartón piedra. Un caballo allí delante, que al final resultó, por cierto, que era de una de mis alumnas. Una cosa insólita. Otra cosa muy bonita que viví en La Puerta, bueno, La Puerta, yo siempre le digo La Puerti, lo que me conocéis lo sabéis, La Puerti, porque para mí es La Puerti. Pues otra cosa muy bonita que viví en La Puerti es el invierno de La Puerti. Porque ¿qué pasa? Que en Málaga invierno, pues tenemos 4 días tontos en diciembre o enero y poco más, pero allí yo sentí el invierno. El invierno de salir por la mañana de tu casa y tener el cristal del coche congelado, que yo eso es algo que nunca había visto. Y pues una pasada. Y también el otoño, ¿sabes? De repente todos los árboles cayéndose con la hoja caduca, una cosa preciosa, unos colores, unos marrones, unos amarillos. Allí en el sitio donde nosotros almorzábamos muy a menudo, en el Chaplin, que estaba justo al lado del instituto, detrás pasaba el río, el Guadalimar, y lleno de garzas, lleno de animales, una cosa preciosa. Y allí pues no solo mis compañeros, que casi todos eran de fuera, sino también la gente propia del sitio pues fue súper maja conmigo, súper amigable. Mi María Ángeles de mi corazón, por Dios, que me estuvo alimentando los 6 meses que estuve allí, y que, bueno, pues una pasada. Es una experiencia muy emocionante y una experiencia muy difícil de explicar, porque sientes el ritmo de la vida de otras personas, sientes otros mundos, sientes una forma de vivir que nunca se te había pasado por la cabeza y que ves que es tan preciosa y tan válida como la tuya, y que tiene sus pros y sus contras, pero que sus pros son gigantescos. Además conocí a muchísimos alumnos, de los cuales todavía mantengo el contacto con algunos de ellos, y que fueron para mí súper importantes porque fue la primera vez que yo dije, bueno, Juan, ahora vas a ver si eres capaz de conectar o no con los adolescentes. Y para mí fueron muy especiales muchísimos de ellos. Así que esta es mi historia en La Puerti, un sitio en el que he sido muy feliz, un sitio en el que, fíjate, lo comparo casi con mi Erasmus, que ya es mucho comparar. Debería hacer otro vídeo sobre el Erasmus. Fueron unos meses muy felices, me encantaría volver a La Puerti algún día de visita, vaya, de trabajar allí no, porque estaba 4 horas y ya me compré el piso aquí, ya no quiero trabajar 4 horas. Pero me encantaría volver de visita, en plan turismo, porque la verdad es que es un sitio inolvidable. Y os invito a todos los que os interese el turismo rural y esta zona de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas y tal, que si podéis pasar por allí a verlo, que lo veáis, porque es un sitio
absolutamente encantador. Si os ha gustado esta historieta que os he contado y queréis más anécdotas sobre mis distintos destinos laborales a lo largo y ancho de la Andalucía profunda, solo tenéis que decírmelo, solo tenéis que dejarme un mensajito y ya haré yo otro vídeo explicando alguno de mis otros destinos. Y nada, si os interesa el canal, pues tenéis que suscribiros y nada más. Muchos besos.